Hoy tenemos a Marcela Tigresa Acuña, que es la pionera en lo que respecta al boxeo femenino en Argentina, la licencia número 1, pero además múltiple campeona en todo sentido, a nivel nacional, internacional, mundial, obviamente, en este deporte. Marcela, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotras, con nosotros. La verdad que siempre es muy interesante poder hablar con atletas con una gran carrera de nuestro país. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes, Germán. Es muy grato para mí siempre poder contar un poquito lo que ha sido la historia del boxeo femenino, lo que ha sido un poco también, no solo lo que fue la apertura, sino que también el crecimiento de este hermoso deporte, ¿no? Bueno, la primera la hago yo, sin dudas. ¿Qué más te acordás de aquella época donde diste los primeros pasos, pero enseguida te tocó pelear con Christy Martin, Lucía Richter, que eran valores importantísimos, ¿no? En el boxeo mundial femenino y que vos, casi sin experiencia, tuviste que enfrentarlas? Sí, tuve que enfrentarlas, no dudé nunca, porque era lo que había en ese entonces, ¿no? O sea, yo considero que si no lo hubiese enfrentado en esos momentos, el boxeo femenino hubiese tardado un poco más para poder ser reconocido, más que nada acá en la Argentina. Aparte era algo que yo venía buscando, si bien no precisamente con ellas, ¿no? Porque en ese entonces era bastante difícil poder competir y en especial con estas grandes campeonas, pero cuando se me dio la oportunidad no dudé en hacerlo y bueno, después de eso salió prácticamente lo que ha sido la reglamentación del boxeo femenino. Mica, adelante. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mica, te agradezco por supuesto por el tiempo, por este ratito. Voy a una pregunta medio obligada, muchas veces lo que no se ve no existe, y quería saber quiénes fueron tus referencias en esos primeros pasos que te llevaron al ring. Bueno, hola Mica, ¿cómo estás? El referente para mí ha sido Christy Martin, sin lugar a dudas. Y haber peleado con mi ídola, con mi referente, con mi faro a seguir, ha sido algo muy, pero muy importante, ¿no? O sea, jugaron muchas cosas esa noche, en el sentido emocional, por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, era encontrarme ante mi ídola, mi referente, la mejor del mundo en ese momento, y encontrarme prácticamente también sabiendo yo que no tenía ningún tipo de experiencia ante la mejor del mundo de ese entonces. Como dije al principio, no dudé porque siempre consideré que era el paso a seguir, o lo que se debía hacer en ese momento, ¿no? Porque otra cosa no existía. Pero fue algo muy importante para mí poder haber hecho mi primer pelea con ella, salteándome todo lo que es habitué en el boxeo. Por ejemplo, en el campo amateur, hacer las cantidades de peleas reglamentarias y después pasarte al profesionalismo e ir subiendo, ¿no? Escalonadamente. Yo no hice nada de eso. Fui directamente y peleé con la mejor del mundo en ese entonces. Y lo mismo hice con Lucía Rescor también. Contextualizanos un poco, Marcela, de aquel momento, qué edad tenías, digo, sin haber hecho lo formativo, ¿no? Que es tan importante. Justamente la clase pasada lo hablábamos con respecto al fútbol femenino, que no tenés posibilidad de hacer divisiones inferiores, como sí los hombres. Bueno, a vos te pasó lo mismo, pero con el boxeo. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo llegaste al gimnasio? Bueno, yo al gimnasio arranqué desde que tenía 7 años, pero haciendo full contact. Esa fue mi experiencia en el cual a mí me llevó después a boxear. Pero ya había sido campeona sudamericana, venía peleando bastante seguido también, y toda la experiencia previa que yo tenía arriba de un ring ha sido haciendo full contact. Empecé a boxear recién a los 18, 19 años. Es más, creo que con a Christy Martin lo enfrenté a los 20, eh, con nada, o sea, prácticamente cero experiencia
en el boxeo, salvo los guanteos, ¿no? Y encima lo hacía con hombres, porque bueno, no había otras chicas para poder entrenar, y lo poco que había aprendido ahí en unos meses, me alcanzó para aguantar, ¿no? Y para hacer un buen espectáculo, no para ganar a la mejor de ese entonces, ¿no? Pero sí para poder aguantarla y hacer un buen espectáculo, y dejar bien parada a la Argentina en ese entonces, ¿no? Sol, Hola Marcela, perdón que no tengo cámara, pero estoy en mi trabajo y se me es imposible. Desde ya agradecerte por este ratito. Nada, quería preguntar, igual lo estuviste medio respondiendo en esa pregunta, ¿qué fue cómo fue el cambio, digamos, de hacer artes marciales, si está bien dicho, porque no quería pronunciar la palabra que vos dijiste, porque no me iba a salir, a boxeo? ¿Por qué fue que cambiaste? ¿O siempre te gustó boxeo y por un tema de que era más fácil hacer artes marciales lo hiciste? ¿O cómo fue? A ver, sí, siempre me gustó el boxeo, pero yo no veía a otras mujeres boxeando tampoco. Entonces, bueno, lo que más tenía al alcance de las manos en ese entonces era el full contact, el boxeo con patadas, que hoy es conocido también como el kickboxing. Pero bueno, después cuando fueron pasando los años y obviamente apareció Christy Martin, dije, bueno, eso es lo que yo quiero ser, es lo que yo en realidad quiero, hacerme conocida, quiero llegar al máximo nivel, y sin pensarlo, de un momento a otro, se me presentó la oportunidad de poder conocerla a ella cuando vino a promocionar justamente el boxeo femenino a la Argentina, y ahí en un par de meses me salió una pelea con ella. A ver, en ese entonces los rankings eran prácticamente armados, a como apareciera, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, apareció una chica argentina, listo, rankeábamos a la chica argentina para que pueda pelear con Christy Martin. Y todos íbamos y peleábamos con ella o con Lucia Risker, porque otras boxeadoras por ahí no había. Entonces, bueno, fue un poco... fue difícil igual el cambio, que esa es tu pregunta. Fue difícil el cambio porque, bueno, tenía que sacarme de la cabeza eso que tenía tan incorporado desde chiquita que empecé haciendo full contact, dejar de patear, por ejemplo. A veces estaba entrenando con los chicos y se me escapaba una patada, sinceramente. Eh, y poder adaptarme a toda esa situación, me costó, pero bueno, logré, ¿no? O sea, uno cuando se propone hacer las cosas, lo hace, en especial en estos cambios de deportes, ¿no? Gracias. De Mica nada. de nuevo. Quería consultarte, hace un ratito mencionaste lo de reglamentar el boxeo femenino. Es una pregunta en doble sentido. En principio, ¿quiénes reglamentan el deporte y qué rol tuvieron las mujeres en esa reglamentación, si es que lo tuvieron? Bien, reglamentan el deporte las federaciones, ¿sí? En este caso, la Federación Argentina de Box tiene la obligación prácticamente de armar un reglamento, ¿sí? Y si me decís qué participación tuve, bueno, acerqué a la FAB varias impresiones de reglamentaciones de dos estados en los cuales yo había boxeado en ese entonces. Por ejemplo, uno en Miami con Christy Martin y otro en Nueva York con Lucia Richter. Y después participación, nada más, ¿no? El tema de las mujeres, era yo la única en ese entonces. Después que yo empecé a pelear, obviamente que empezaron a aparecer otras, y mientras se fue gestando lo que fue el tema de la reglamentación, empezaron a aparecer otras mujeres, ¿no? Gracias a Dios. Entonces ya yo desde 1997 que hice la pelea con Christy Martin, hasta el año 2001 que esperé la reglamentación del boxeo por parte de la FAB, aparecieron otras boxeadoras, ¿no? Y bueno, cuando se puso en vigencia ese reglamento, ya habían varias boxeadoras, de los cuales empezamos a hacer algunas peleas, ¿no? Y en ese inicio, Marcel, era igual. Digo, ¿con qué ambiente te encontraste en el boxeo? ¿Algo igual al full contact? Digo, en aquella década del 90. Digo, por ser la primera mujer, ¿no? Claro, en realidad yo nunca, Germán, entendí muy bien por qué
tanta resistencia para el boxeo femenino, ¿no? O sea, yo cuando estaba en el full contact, sinceramente, era una deportista más, no tenía tantas complicaciones como tuve dentro del boxeo. El machismo en el boxeo estaba y sigue estando, capaz que en menor medida, pero sigue estando el tema del machismo dentro del boxeo, ¿no? Y hablamos del año 2000, entre 97 y 2001, haber tratado de cambiar lo que era la perspectiva de la mujer dentro del deporte, ya de por sí ya era toda una odisea. Imagínate un deporte de contacto como era el boxeo. Yo cuando hacía full contact y dije, bueno, ahora me paso al boxeo, pensé que sería todo color de rosa, como lo era en el full contact. O sea, una más, tampoco quería privilegios, ¿no? Pero no, me di cuenta que ahí realmente me pusieron muchísimas trabas, parte de entrenamientos, bueno, la reglamentación, imagínate, tuvimos que esperar 4 años. Después, bueno, no era lo mismo entrar en un gimnasio, no era lo mismo que entrar a una mujer a que entrar a un hombre. Los privilegios estaban primero para los hombres y las mujeres cuando tenían tiempo. Y si bien en mi caso por ahí yo era entrenada por mi marido, que era mucho más fácil, otras mujeres no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Tenían que esperar que hombres o que técnicos quisieran entrenarlas, que fueron rechazadas en varias oportunidades, ¿no? ¿Y alguna vez te sentaste a lo largo de los primeros años? Ahora es más fácil, ¿no? Obviamente, porque nadie te desconoce, ni mucho menos, al contrario, se te elogia. Pero en esos primeros años, ¿te sentaste con algún hombre del boxeo a decir, pero ¿por qué 4 años para la reglamentación? ¿Por qué siempre última en la fila para entrenar? Sí, me senté en varias oportunidades dentro de la Federación Argentina de Box. Lo bueno dentro de la FAB fue que si bien se tomaron su tiempo para hacer todo eso, siempre había una respuesta, ¿no? Por ahí tal vez armada, yo me daba cuenta que no era la verdadera, pero por ejemplo tuve muy buena conexión con Osvaldo Bisbal, con Luis Romio, con el doctor Papini, que bueno, el doctor Papini era de los más más se resistían a toda esta reglamentación, y un montón de gente más, ¿no? Pero he tenido mis charlas con ellos respectivamente, y bueno, lo único que me decían era que para poder reglamentar, ¿por qué tardaban mucho? Porque se tenían que hacer estudios médicos, ¿no? Para saber si la mujer fisiológicamente estaba apto para poder recibir golpes. Y después, bueno, también hablaba mucho, me decían que el tema de la parte jurídica también se tomaba su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las explicaciones que me daban del por qué tardó tanto la reglamentación dentro del país. Y después también tomé en cuenta algo muy importante y que después, bueno, el tiempo le dio la razón a la federación, ¿no? Se tomaron su tiempo para poder hacer todos los estudios habidos y por haber para que justamente la reglamentación argentina sea uno de los más completos de Sudamérica. Y así lo fue, porque realmente Argentina cuando reglamentó, después otros países de Sudamérica empezaron a imitar el reglamento de la Argentina. Y bueno, en ese sentido, algo que realmente me gustó muchísimo, ¿no? Porque también aporté mucho, no solo en el tema de la reglamentación, sino que también con el tema de la protección, algo que tampoco se tenía muy en cuenta, pero no porque no querían, sino porque no se sabía, el tema de la protección de las mamas. Mica. Sigo con el tema de las reglamentaciones. Hoy en día, con el paso del tiempo, ¿pensás que hay algunas situaciones de desigualdad respecto de la reglamentación del boxeo masculino y la reglamentación del boxeo femenino? Desigualdad no, todo lo contrario, está muy bien hecha la reglamentación, eh, protegiendo justamente a las boxeadoras, que es a lo que apuntan las reglamentaciones, ¿no? Y se han tenido en cuenta varios aportes que he hecho, por ejemplo, al principio con el tema de los test de embarazos, que a veces tampoco se contaba con muchas mujeres como para poder hacerlo, y bueno, un montón de cosas más que se tuvieron muy en cuenta, y bueno, hoy en día dentro de la Federación Argentina de Box cuenta
con una gran cantidad de mujeres, como para poder acompañar y asistir a las boxeadoras, ¿no? Metiéndonos en tus inicios de carrera, cuando ya pudiste, más allá de que es raro, ¿no? Enfrentar a la 1 y 2 del mundo, casi sin experiencia en el boxeo, más allá del full contact, ¿qué recordás de esas primeras mujeres con las cuales te empezabas a enfrentar después de haber logrado una reglamentación de 4 años de espera, entrenamientos y demás? ¿Te referís qué recuerdo de Lucía Risken y Christy Martin o de las primeras mujeres que No, vos no, mencionás? de las otras, de las primeras Ah, que sí. obviamente no tenían tanto renombre como la 1 y 2 del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, recuerdo a Yamila Lauren, que fue la primera pelea profesional que hicimos acá en el año 2001, el 28 de abril. Ella es de Estados Unidos, o sea que ella experiencia tenía, y si bien no era tan conocida como las otras dos, eh, tenía varios escalones arriba por el tema de la experiencia. Hicimos una gran pelea en el cual le gané por puntos, pero bastante parejita, ¿no? Esa pelea. Y después, bueno, empezaron a aparecer colombianas, creo que puertorriqueñas también, de las cuales, bueno, empezamos ahí a jugar un poco con el tema de la categoría también. Subía y bajaba, porque la verdad que a veces encontramos a una y teníamos que adaptarnos al peso en el cual ella se encontraba, ¿no? Eso es lo que más recuerdo de esa época. Después empezaron a aparecer las argentinas, de las cuales, bueno, un par de meses después pudimos hacer ya un título argentino. Si vos tal vez recordarás, Germán fue bastante promocionado también con Patricia Quirico. eh, y bueno, hicimos esa pelea y ahí, bueno, yo creo que ahí es cuando realmente nace el boxeo femenino, después del título argentino, porque tuvo tanta trascendencia y la gente empezó a volcarse un poco más a lo que era esta actividad, que fue algo muy, muy importante y en el cual también los medios acompañaron un montón, porque al principio, si bien mis peleas eran transmitidas, yo no recuerdo que alguna pelea que no haya sido transmitida, o alguna de mis peleas que no haya sido transmitida, pero, pero para la gente era como algo muy nuevo y como que no se volcaba mucho, pero después cuando hicimos el título argentino con Patricia Quirico, ahí sí, es como que la gente se empezó a dar cuenta de que existía otro deporte en la Argentina. Y con Christy Martin o Richter o alguna de aquellas boxeadoras, te volviste a encontrar, a hablar y te dijeron algo de toda la lucha? Digo, porque ellas también lo hicieron en su país, etcétera, pero la tuya fue muy puntual y en soledad, porque en Argentina no existía ni el primer ladrillo puesto. Igual no sé si fue tan resistido, ¿no? O sea, para ellas, no tuve la oportunidad de volverme a comunicar con ellas, pero para mí como que las puertas estuvieron como más abiertas, más tranquilos. Acá fue muy resistido, Germán. O sea, era como un delito que una mujer entre con ganas de querer boxear en la FAB. Y fue mucha la resistencia también, en todo sentido. Y ni que hablar de las FAB, o sea, también volquémonos a la sociedad también estaba completamente en contra de que el boxeo femenino creciera, y la verdad que al principio fue muy difícil tratar de convencer a la gente de que realmente éramos mujeres que queríamos hacer algo diferente, nada más. Y hoy en día, habiendo más campeonas mundiales mujeres, que es lo máximo a lo cual puede aspirar una boxeadora o un boxeador, que hombres en la Argentina, ¿qué explicación le encontrás? Bueno, la explicación es el trabajo de hormiga que se viene realizando durante 22 años. Esa es la única explicación. La otra explicación es de decir que cuando hay un grupo de mujeres que está convencida de lo que quiere hacer, trabaja en silencio y demuestra con hechos lo que va haciendo, ¿no? Esa es la explicación que yo le doy hoy, después de 22 años de reglamentación y de puro boxeo femenino, de los cuales también al principio teníamos como mucha decadencia en el sentido de la técnica, ¿no? O sea, no éramos tan técnicas como lo somos hoy en día. Hoy ves a una chica boxeando y a un chico boxeando y no te das cuenta el sexo porque los dos lo hacen de una forma perfecta.
Sin embargo, años atrás eso era como que se notaba mucho cuándo boxeaba una mujer y cuándo boxeaba un hombre. Pero hoy en día las campeonas mundiales creo que están de parabienes y por sobre todas las cosas el boxeo femenino no solo como mucha gente pensó que que iba a ser como un boom del momento y después se iba a caer, todo lo contrario, el boxeo femenino desde que se inició hasta la actualidad siempre fue en crecimiento, nunca se estancó y nunca decayó, como el boxeo masculino, lamentablemente, ¿no? Y el boxeo femenino sigue para adelante. Es más, cada vez hay más boxeadoras, más semilleros que vienen aún mejores que nosotras. Las grandes campeonas que hicimos historia, ¿no? O sea, las primeras, tanto Jessica Pop, Erika Farías, a ver, no, bueno, no me viene ahora a la cabeza, pero la Bustos, bueno, un montón más que hicimos historia desde el principio. Las boxeadoras que están hoy como amateur son mucho mejores que nosotras. Técnicamente son extremadamente buenas, yo las veo así, y realmente para mí es un placer poder verlas boxear, porque realmente están dando pasos agigantados, lo que me da la sensación de que el boxeo femenino sigue creciendo. Y en cuanto a tu boxeo, ¿cómo te fuiste desarrollando? En el principio, donde costaba más, como vos bien explicabas, ser una boxeadora mayormente técnica, pero hoy, no solo en las más jóvenes, sino también en las que mencionaste y en vos misma, se ve boxeadoras que técnicamente son muy, pero muy buenas y no tienen nada que envidiarle a sus pares hombres hoy en día, ¿no? Sí, yo siempre digo que le debo todo esa enseñanza a los boxeadores, porque yo entrenaba con hombres y yo aprendí de ellos, de los guanteos con los hombres. Después, bueno, empezaron a aparecer las chicas y hasta hace muy poco, Germán, yo no puedo creer que todavía haya estado peleando ya por títulos mundiales con chicas que fueron amateur y que yo las vi siendo amateur, las vi naciendo en el amateurismo. Hay chicas que vinieron a hacerme de sparring que también es como que las amadriné cuando recién se iniciaban en el amateurismo y hoy ya son campeonas. La verdad que a veces no me doy cuenta del paso del tiempo, tal vez porque todavía sigo en actividad, pero es impresionante cómo ha crecido este boxeo, el boxeo femenino. Y como te digo, al principio yo aprendí de los hombres. Después, bueno, empezaron a ser tan buenas las chicas que, bueno, empezamos ya a compartir entrenamientos para poder sumar, ¿no? Entre nosotras. Gonzalo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Primero quiero tardes. agradecerte por esta charla y mi pregunta va más que nada por el boxeo femenino, que es el tema que tocaste. ¿A quiénes ves como mejores boxeadoras hoy en día? Boxeadoras argentinas, hablo. Bueno, a Sol Marwat yo la veo realmente con una calidad técnica y una pegada poco vista dentro del país. Después la tengo en vista también, bueno, la Chupi Alanis también, bueno, ella ya es campeona mundial. Eh, Bermúdez, la princesita, eh, eh, se me hace que realmente todavía o sea, ha sido campeona mundial en varias oportunidades, pero todavía le falta mucho para llegar a su techo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, y en el motorismo hay varias, pero ahora no recuerdo el nombre. La hormiguita, creo que hay una. Perdón, a ver, la avispita, perdón, la avispita creo que es una. Después, bueno, hay unas cuantas que, bueno, ahora no las tengo por nombre, pero son tantas que realmente no recuerdo, pero hay muchísimas boxeadoras que van a llegar realmente a un nivel muy, muy alto. Muchísimas gracias. De nada. Ya con más de 60 peleas, casi 20, tengo que hacer la cuenta, ¿no? Sí, yo me 26 aguanto. años ya, o sea, con el paso del tiempo y la cantidad de títulos y demás. Obvio que siempre una debe pensar, bueno, en algún momento se acaba, ¿no? Mi presente boxístico. ¿Te gustaría entrenar alguna vez? ¿Ser entrenadora o no? ¿O vas a ir Eh, para la comunicación, la política y otras cuestiones?
voy por la comunicación más que nada, Germán. A ver, en estos últimos años, más que nada, me di cuenta que, bueno, una de las pasiones y materias pendientes que tenía o que me quedaba era ser periodista deportiva. Ya estoy en campaña de eso, por eso también ya le puse punto final a mi carrera deportiva. Este año es el último año que boxeo y más precisamente puedo decirte que voy a hacer 2 peleas y ya me estoy retirando, porque a fin de año o los primeros meses del año que viene ya me estoy recibiendo, y la idea mía es más que nada difundir lo que es y lo que ha sido el boxeo femenino y lo que será para toda la eternidad, ¿no? Así que, bueno, me gustaría que todas esas cositas queden plasmadas y qué mejor que hacerlo desde la comunicación. Mica, Bueno, era otra mi pregunta, pero ya que... Te poncho el profe. no, ya que hablaste de la vocación hacia la comunicación, hacia el periodismo deportivo, quisiera preguntarte qué consejo nos podés dar a nosotros, los que no somos del palo del boxeo, qué ves que le podemos aportar desde el periodismo a el boxeo y las competencias del boxeo femenino. Bueno, desde el periodismo se ha aportado muchísimo. A lo largo de todos estos años, yo eh, sentí que desde el periodismo, a través de las críticas, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, he aprendido muchísimo, porque por ahí uno tal vez no se da cuenta, estando desde este lado, que hay cosas que está haciendo mal o que le falta por aprender. Y yo tuve siempre muy en cuenta, cuando uno hace esas críticas, primero debe hacerlo responsablemente, eh, sin bajadas de línea, ¿sí? Sin bajadas de línea, que ustedes ya saben lo que eso significa, y decirlo realmente con la sinceridad que debe caracterizar a cualquier periodista. Mica, podés hacer la otra pregunta también, ¿eh? No hay problema. Bueno, voy, nada que ver, pero mientras hablábamos de la reglamentación, pensaba que empieza a aparecer en estos últimos años el debate de las deportistas transgénero, y quería preguntarte qué opinás de la incorporación de las deportistas transgénero en tu disciplina. Y la verdad que se está tocando muchísimo ese tema, y es muy importante porque, bueno, en alguna oportunidad esto iba a ocurrir, en alguna oportunidad alguien iba a querer estar ahí dentro del boxeo, y yo considero que la Federación Argentina de Box va a tener que tomar realmente cartas en el asunto de una forma muy tajante, va a tener que armar, no sé si otro ranking, otro estilo o lo que se llame, ¿no? O sea, no estoy capacitada para poder decir exactamente qué, pero no va a poder ingresar en ninguno de del boxeo, ni masculino ni femenino. Van a tener que inventar otra, o sea, un término medio como para que puedan ingresar ahí, porque obviamente que si una de estas chicas de transgénero quiere competir con una mujer, completamente las mujeres vamos en desventajas. Y si quiere competir con un hombre, ellas mismas van a estar en desventajas con los otros hombres. Entonces, viste, es como que, a ver, hay que ver qué está primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero está bastante complicado, ¿eh? Es un tema en el cual eh, tienen que hacer, primero se tiene que armar muchísimos debates con gente capacitada en el tema, ¿sí? Y ver realmente encontrarle la solución. Y no volcarse al lado de la discriminación tampoco, ¿no? O sea, porque hay un hilo tan finito en ese sentido que hay que estudiar muy bien y hay que saber muy bien qué decir y qué hacer con ese tema. Muy bien, volviendo a tu carrera. Bueno, por suerte Luna Park ya volvió a abrir las puertas al boxeo hace un tiempito, y cada 2 meses, podemos decir, tenemos veladas ahí. Vos has peleado allí, siempre se dice muchos, muchas, pero en realidad son pocas y pocos, ¿no? Porque la verdad que no es No hay fácil. muchos ahí. Son muy Exactamente, privilegiados la gente que entra a pelear en el exactamente. Luna Park. Por un lado,
¿qué te acordás de aquellas batallas y demás? Y por otro, si tal vez alguna de las últimas 2 peleas sea allí. Y bueno, a ver, yo me acuerdo primero que la primera pelea la recuerdo como si fuera ayer, la del 2003, cuando me corono por primera vez campeona mundial. El entrar ahí en el Luna, primero ahí otra vez un encontronazo de emociones, de nervios, de responsabilidades, de decir, me ganaré al público de Luna Park, siempre tan caracterizados por ser tan exigentes. Y por primera vez una mujer ahí, la verdad que era bastante difícil poder lidiar con todas esas cosas, ¿no? Obviamente que eso ocurre todo en la previa y después cuando uno ya sube arriba del ring ya es otra cosa, pero, o sea, se me vinieron muchas cosas a la cabeza en ese entonces. Y cuando logré el título mundial dije, bueno, ahora sí que no me para nadie. Y realmente fue así, cuando obtuve por primera vez mi título mundial, convalidado por el Luna Park, porque eso es lo que más siempre recalco, convalidado por el Luna Park. Tal vez hubiese sido diferente si hubiese sido campeona en otro lugar, pero convalidado por el Luna Park fue algo tremendamente inmenso lo que me ocurrió en mi carrera y fue lo que le dio el puntapié inicial de toda la carrera boxística, o mejor dicho, del boxeo femenino. Porque si bien cuando me coroné campeona argentina en la Federación Argentina de Box, también otro ícono y gran lugar y casa para nosotros los boxeadores, creo que el Luna Park fue lo que realmente la gente recuerda. Y de ahí en más, todo lo que ocurrió después, ¿no? Así que para mí esa pelea ha sido muy importante porque hubo un quiebre, un clic, un paso de, yo siempre digo, de entendimiento. Entendieron que el boxeo femenino vino para quedarse. Y después, bueno, ocurrieron un montón de cosas más que fueron convalidando toda esa esencia también, ¿no? Así que para mí esa pelea no me la olvido más, pero porque marcaron cosas para el boxeo femenino. Y obviamente, volviendo a tu pregunta, sí, creo que eh, primero que tengo que volver a hacer una pelea en el Luna Park. Yo no puedo ir perdiendo del Luna Park, ya que en el año 2001 perdí esa última pelea que hice. Así que, bueno, tal vez, si Dios quiere, podamos hacer esa gran defensa, perdón, ese gran retiro, ¿no? En el Luna Park. Así que, bueno, venimos hablando ahí, viendo la posibilidad de poder hacerlo y vemos cuál de esas dos que tengo programadas ya para mí, o sea, mi cabeza, ¿no? Programada para mi año deportivo, lo pueda llegar a hacer ahí en ese lugar. ¿Y qué sentís cuando de repente, tal vez ahora, el próximo 1 de julio, la pelea principal, y si no es la principal únicamente, será una de las 2 principales, la de Mayra Moneo se está hablando, digo, que una mujer sea fondista, ¿no? Pelea principal en el Luna Park, no en cualquier escenario, sino en todo lo que significa que nos acabas de comentar. Sea fondista sin la Tigresa Acuña ya de por sí es un gran logro, porque hasta el momento realmente ha sido algo muy importante para mí también, ¿no? Y creo que deja al máximo, al tope total el boxeo femenino. La bandera del boxeo femenino está muy alta y eso es fundamental hoy en día. Y me deja tranquila también, me deja tranquila Germán porque realmente años anteriores cuando me quería retirar decía que todavía no era el momento, no era el momento porque no era un momento no había otras boxeadoras que realmente sigan levantando este nivel técnico del boxeo. Y por ahí puedo sonar un poco pedante cuando digo esas cosas porque hay muchísimas boxeadoras, pero no tenían la visibilidad que tiene hoy en día el boxeo femenino. Años anteriores esas cosas no ocurrían. Estos 3 últimos años, incorporado pandemia y todo lo que quieran, el boxeo femenino realmente se ha hecho muy, pero muy visible en todos los medios, o sea, ha sido algo que, como un boom, ¿no? Empezaron a aparecer otras boxeadoras de renombre, pero no de renombre que las conozca la gente del boxeo. Me refiero a gente de nombre que salga ya del ambiente boxístico, porque 10 años atrás, cuando vos hablabas de boxeo femenino, de la única que se acordaba, la gente común, la que no está dentro del boxeo, era de la Tigresa Acuña. Y sin embargo, hoy en día,
la gente ya tiene visualizado de que hay otras campeonas mundiales, de que hay otros estilos, de que hay otros combates, de que el boxeo femenino realmente es un deporte, porque antes era solamente cuando hablaban del boxeo femenino se acordaban de mí. Y eso significa que el boxeo femenino creció y creció para quedarse. Que esté o no esté yo en vigencia, esto va a continuar. Joaco, Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Yo te quería preguntar, justo que tocaste el tema del retiro, saber cómo, no sé, cómo un deportista se da cuenta que ya está como para retirarse, cuáles son los principales factores que afectan y si es una decisión muy difícil de tomar. Sí, de por sí te puedo asegurar que es una decisión muy, pero muy difícil de tomar. Si no, mírenme a mí, con 46 años, casi 47, todavía acá estoy dando vueltas con el tema del retiro. Y es más, hay muchos periodistas que ya ni me creen que cuando digo que me voy a retirar, pero es el momento ahora porque lamentablemente después lo vamos a lamentar, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas. A ver, llega un momento que el deportista empieza a darse cuenta cuando le empieza a costar un montón de cosas, ¿no? Poder entrenar, poder responsabilizarse, poder visualizarse una pelea. El problema conmigo es que a mí nunca me pasó eso. A mí nunca me costó entrenar, nunca dejé de ser responsable, nunca me vi en mi casa relajada comiendo una hamburguesa o tomando helado sin sentir culpa, por ejemplo, por darte una idea o un ejemplo. Entonces, como a mí nunca me pasó eso, era como que no me daba cuenta de que ya necesitaba retirarme. Y más aún cuando seguís enfrentando a las mejores del momento y le seguís ganando. Entonces vos decís, bueno, todavía tengo tela para cortar, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Como me daba cuenta que pasaban los años y, bueno, anunciaba mi retiro y no me retiraba, dije, voy a empezar a buscar otras cosas que me motiven, que me emocionen, que realmente sienta una pasión también. Y me puse a estudiar varias carreras, estudié abogacía, no me vi después, dejé después de 3 años, estudié psicología, a un año lo dejé, estudié sociología, tampoco me veía como una socióloga y también lo dejé, hasta que encontré el periodismo. Y aparte, o sea, durante tantos años compartiendo con periodistas deportivos, dije, tal vez ese sea el lugar, tal vez ese sea el lugar donde deba yo estar para poder continuar con esta gran pasión que tengo por el deporte, que es el boxeo, pero, pero dije, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Y lo seguía postergando por el hecho de entrenar, era como que no podía compatibilizar entrenar y estudiar, entrenar y estudiar. Pero obviamente esas eran excusas, después me di cuenta que solamente eran excusas, que no encontraba esa carrera que me apasionara tanto como lo descubrí ahora con el periodismo deportivo, ¿no? Y dije, bueno, antes de retirarme voy a empezar a estudiar, cosa de que los estudios y la carrera me quite tiempo para entrenar. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día conmigo. Entonces, ahí sí empiezo a darme cuenta de decir, bueno, listo, este es el momento de retirarte, este es el momento de decir, con la frente bien en alto y con todas las peleas ganadas al menos, ¿no? O sea, más allá de las decisiones polémicas o no que van ocurriendo a lo largo de la carrera, que esa ya es otra historia, que después lo podemos contar. Pero más allá de todas esas cosas, uno sabe cuándo realmente gana y cuándo realmente pierde arriba del ring. ¿Y por qué pierde? ¿No? O sea, yo nunca, cuando estuve mal entrenada lo reconocí y cuando me ganaron en forma polémica también lo dije. Y es una forma en la cual voy aprendiendo y voy administrando mis tiempos y voy diciendo, bueno, hasta acá llegamos. Es momento de decir, basta de la competencia y dediquémonos realmente a otra pasión que uno va descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? En este caso el periodismo deportivo. más allá de difundir el boxeo femenino, ¿qué otras cosas te gustarían hacer en los medios tradicionales o algún proyecto propio en lo que respecta a la comunicación, ¿no? Al periodismo? Y tengo proyectos propios, por ejemplo, a mí me encanta poder entrevistar. Creo que porque me entrevistaron toda la vida, ¿no? Pero poder darle otro marco, y no hablo solamente de boxadores, o sea, poder entrevistar a todos los deportistas, porque de alguna u otra manera tenemos y empezar a mostrar esa pasión, esa responsabilidad, esa compatibilidad que tenemos los deportistas
y que a veces la juventud necesita ese eje, ese centro como para poder seguir. Entonces yo creo que poder demostrar todas esas cosas, hay una de las cosas muy importantes, demostrar los valores que tienen todos los deportistas también es muy importante. Entonces a través de entrevistas, eso es uno de mis proyectos en el cual sueño poder hacer un programa de entrevistas, pero también obviamente seguir ahí con el tema del boxeo, que fue por el cual me volqué al periodismo, ¿no? O sea, mi idea es poder aportar mi granito de arena en las transmisiones de boxeo, que sueño obviamente con eso, pero también hoy en día ya tengo proyectos personalizados, ¿no? Con ese tema de las entrevistas. Hay Y una en lo cosa que... que estoy haciendo, Sí, perdón Germán, pero es sí. algo muy loco, que nunca me imaginé que iba a hacer, es estar en fútbol. Ahora estoy de comentarista de fútbol en Mundo Boca Radio, algo que nunca pensé que iba a hacer, pero cuando me propusieron dije, va, vos sabés que a mí me encantan los desafíos, dije, allá vamos, estamos estudiando para eso, así que bueno, allá vamos y ya hace un mes que estoy ahí en la radio de comentarista y realmente es algo que también me gusta y me gusta mucho. Muy bien. ¿Y qué consumís de medios, de programas, de lo que sea hoy en día? ¿Vinculado al deporte? Mayormente, te pregunto. Sí. Sí, vinculado al deporte y vinculado a todos los temas, porque hoy en día con las cursadas también nos pide mucho que consumamos temas de actualidad y no solo deportivos, ¿no? O sea, de actualidad estamos hablando del tema político, económico, social y bueno, un montón de cosas que debemos aprender. Entonces, antes consumía mucho deporte nada más y bueno, películas. Hoy en día todos los temas de actualidad. Todos los temas de actualidad estoy consumiendo para poder, obviamente, poder ir incorporándome también todas esas cosas. Hoy justamente tenemos un parcial de radio que vamos a estar entrevistando también. eh, Así que bueno, es algo que realmente me apasiona y que me encanta poder hacerlo. O sea, no como mis compañeros, algunos que se ponen nerviosos, y bueno, eso es una de las cosas, creo que el estar constantemente con los medios y ser entrevistada es como que me da esa facilidad también, ¿no? Sí, sin duda, sí, algo que, que dijiste hace unos segundos de haber encontrado otra pasión, ¿no? Muchas veces, no solo la boxeadora o el boxeador, el deportista en general no se retira y lo termina sufriendo, ¿no? Aunque sea un deporte, una disciplina sin contacto físico. ¿Creés que en general, más allá de que puede ser por lo económico o por otras cuestiones, que ese es uno de las cuestiones más salientes del no retirarse del deportista exitoso? Sí, es por eso, porque no encuentra otra pasión y se siente que no sirve para otra cosa y que no vale nada. O sea, toda su vida se enfocó para hacer solamente eso. Yo la primera vez que me retiré cuando tenía 34 años, fíjense el tiempo que pasó, eh, me retiré 2 años, mi primer retiro, Germán, eh, entré en un estado depresivo. Tuve que volver a la competencia y bueno, se me terminaron todos los problemas una vez que volví a la competencia, pero entré en estado depresivo porque justamente no tenía otra pasión, no tenía otra cosa que hacer y había dejado por completo de entrenar, que eso también fue un grave error. Y hoy obviamente no voy a dejar de entrenar por completo, pero es algo que yo necesito hacerlo todos los días, al menos de lunes a viernes, y es lo que me va a mantener también la cabeza relajada, y era uno de los errores que había cometido en ese entonces, ¿no? O sea, me había alejado por completo de todo, y bueno, obviamente que la cabeza por algún lado tiene que explotar, en especial después de tantos años que uno tiene como su cable a tierra en los entrenamientos, ¿no? Que en mi caso es así. Y como te digo, te vuelvo a recalcar, no tenía otra pasión. Por eso también me puse a estudiar abogacía, pero no era lo mío. No era lo mío ser abogada, entonces terminé dejando. Y empecé nuevamente a competir, se me terminaron todos los problemas. Bueno, acá estoy, ¿no? Después de tantos años nuevamente, pero hoy en día sí ya encontré otra pasión y ya encontré a qué dedicarle el tiempo. Yo creo que todos los deportistas somos explosivos, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos así, pum para arriba, de aquí para allá, por todo. Imagínense que de un día para otro dejemos todo eso, o sea, se te explota la cabeza, de verdad.
si no tenés otros proyectos, otras cosas por hacer, y en especial si no te llama la atención. Yo me puse a estudiar, pero no era lo mío, no era lo que yo buscaba, no, no me veía ahí. Entonces, bueno, creo que esos fueron uno de los de los motivos, perdón, de que no me había retirado. Pero hoy en día ya cambió las cosas. Cambiaron las cosas para la madre, tal vez para el padre que entrenó a la madre, pero tu hijo al revés, ya es Al profesional contrario. y ya boxea. Sí, sí, bueno, de alguna u otra manera seguimos ahí, ¿no? Ya le dije que le voy a acompañar a entrenar, porque bueno, ahora somos muy compañeros entrenando también. Así que, es más, siempre cuando yo no entreno se me nota mucho en el carácter, en especial mis hijos me dicen, ma, hoy no entrenaste, ¿no? O sea, cuando estoy bastante picante, lo necesito realmente. Así que bueno, creo que a dosificar también los tiempos y las intensidades. Yo antes era muy intensa en todo y empecé también a desprenderme de esa intensidad para todo, ¿no? O sea, eh, no significa que dejé de ser apasionada, todo lo contrario, sigo siendo tan apasionada como antes, pero esa intensidad en el cual antes hasta tal vez me hacía mal, ¿no? O sea, ser tan intensa en todo sentido. Entonces, no sé, yo a veces digo que son los años, ya ahora digo, va, me resbala todo, ya es diferente, que corra, que siga y bueno, hay que ser feliz. ¿Y a él cómo lo ves? Digo, ¿cómo ha sido esta relación durante todos estos años de su madre múltiple campeona mundial y él siguiendo los pasos? Bueno, a ver, con él es un tema un poco particular porque cuando eran chicos los dos, hicieron como la carrera amateur, después los dos se alejaron completamente del boxeo, uno por trabajo, otro por estudio, y no se dedicaron más. Y después, bueno, con el correr del tiempo, como que acomodaron sus tiempos. Maxi, el mayor, empezó a boxear por un tema, fíjense ustedes qué loco, ¿no? Por un tema de obesidad. Maxi llegó a pesar 110 kilos y después cuando hizo ese clic en la cabeza y dijo, bueno, voy a empezar a bajar de peso, cuando empezó a bajar de peso entrenando boxeo, y obviamente que cuando ya se puso, cuando había bajado ya 30 kilos, dijo, bueno, ya que tanto entreno, quiero competir. Y eso fue lo que le hizo cambiar la cabeza también, y bueno, hoy en día uno lo ve y no puede entender que tal vez 2 años atrás él estaba pesando 130 kilos, ¿no? Y eso fue uno de los temas también de los cuales él empezó a competir. Y bueno, compartimos gimnasio en todo momento, hablamos. Y ahora lo que hemos hecho justamente es derivarlo con otro entrenador para que él siga creciendo, ¿no? Igual reconocemos que ya tiene 30 años también y que si bien tal vez no haga una carrera tan larga como la hice yo me conformo con que él cumpla el sueño, ¿no? Y que él mismo se dé cuenta y decida él, como lo hago yo, hasta cuándo quiera boxear. Bueno, Marcela, te agradecemos como siempre, un gusto poder escucharte y preguntarte acerca no solo de tu carrera, ya de un montón de cuestiones que están vinculadas al boxeo y no, como por ejemplo tus nuevas pasiones y demás. Así que muchísimas gracias y seguramente nos veamos pronto y ojalá que el Luna Park sea esa pelea del retiro como se lo merece la pionera número 1, ¿no? El boxeo femenino en Argentina. Bueno, gracias Germán, sabes que para mí es un placer poder compartir con vos, con los chicos y seguir estando acá, ¿no? O sea, creciendo también, porque yo también crezco con todas estas cosas. Soy una persona que todo absorbe para bien, todo lo toma como un aprendizaje. Y bueno, me ha ido bien así en mi vida, así que bueno, vamos a continuar por ese camino. Así que ha sido un gustazo como siempre, Germán, y estamos a disposición para cuando guste. Bueno, un beso grande, gracias. De nada, nos vemos. Chao chicos, nos vemos. Chao, Chao, gracias. gracias.